Bienvenidos al podcast de actualidad del día 24 de septiembre del año 2024. Hay buenas noticias, otras no son tan buenas, pero hay dos que son estupendas. Sánchez ha retirado la propuesta de la senda de la estabilidad porque sabía perfectamente que ya no cuenta con el apoyo de sus socios independentistas, y otra que es una auténtica maravilla: la audiencia provincial avala que el juez Peinado continúe investigando a Begoña Gómez. Decían que lo iban a archivar, que lo iban a cerrar, que el juez Peinado era un prevaricador. Pues mira, el juicio sigue, Sánchez. O sea que hoy es un día con pompa, hoy es un día para estar contentos y felices. La verdad que esas dos noticias ya compensan todas las demás. En otro orden de cosas, que será con lo que empezaremos, la Guardia Civil ha detenido a 9 personas dedicadas al tráfico de drogas y a robos en viviendas. Yo no voy a decir la nacionalidad hasta que lleguemos a la noticia. A ver quién lo adivina. Pista, cigarro, amigo. Te lo juro que eres un racista. Hablan así. A ver quién adivina de qué nacionalidad son. A ver quién es el que... Bueno, solo decir que suelen ser los mismos. En otro orden de cosas, y relacionado con lo primero, el gobierno de Canarias aprueba otros 24 millones de euros para el gasto de los menas. Como residente canario puedo decir que la salida del PSOE del Cabildo no ha supuesto ningún cambio. De hecho, estamos bastante peor con Clavijo que con Ángel Víctor Torres, porque la cuestión de la inmigración no ha hecho sino ir a peor. Bipartidismo. Alguien dirá, bueno, es una coalición con Coalición Canaria. Lo mismo da, queda lo mismo. Lo cierto es que no se ha notado ningún cambio a mejor. A peor, eso sí. Por otra parte, tenemos que hablar de otras noticias relacionadas con Begoña Gómez, como el hecho de que Javier Hidalgo se ha desvinculado del negocio de las mascarillas. Lo veremos. Puede ser que sea una mentira para que no le pillen. También hay que hablar de David Azagra. Hacienda considera al hermano de Sánchez como no residente en España, pese a que vive en Badajoz. Lo veíamos ayer, concretamente en un despacho, en un piso facilitado por el senador Lemus del Partido Socialista. En otro orden de cosas, hay alerta en Vox. Parece ser que Nicolás Maduro ha iniciado el espionaje contra la formación de Santiago Abascal. ¿Qué hará Sánchez? ¿Defender a un partido español o defender a sus socios internacionales? Es una pregunta retórica, porque es evidente lo que va a hacer Sánchez. No va a defender a Vox. Lo que sí que va a hacer Sánchez es continuar con su asalto a Radio Televisión Española. Quieren repescar a López como CEO encubierto y de esta forma restarle poder a PNV y a Sumar. También Pedro Sánchez ha movido a Antonio Hernando al Ministerio de Transición Digital para controlar las licencias de la televisión. Todo esto en el marco del ataque al cuarto poder que inició. Y mientras Feijóo a uvas ha comprado el discurso de Sumar y defiende ahora la jornada laboral de 4 días, lo cual va a repercutir en una pérdida de productividad, a pesar de que él ha dicho que manteniendo la productividad eso es inviable, con menos horas no se puede producir lo mismo, y sobre todo un ataque más a las empresas, concretamente a las pequeñas empresas, que no se pueden permitir esto porque implicaría contratar a alguien más. Sabemos que también Interior estuvo financiando a la empresa familiar de Leticia Laufer. Habíamos visto que el gobierno había aplicado ayudas en concepto de 6 millones de euros, pues Interior les dio 1 millón más, bueno, casi 1.900.000 euros. ¿Por qué sí? ¿Por qué no? En política internacional, Diosdado Cabello ha insultado a España, nos ha llamado imperialistas. Obviamente no ha habido una respuesta por parte de España. También hay que hablar de Reino Unido. Resulta que van a priorizar a los inmigrantes sobre la población británica en materia sanitaria, como lo oís. Y en política económica, el bienestar animal de la Unión Europea va a poner en riesgo miles de empleos, miles de negocios, miles de granjas. Esas son las noticias para hoy y empezaremos con la detención de la Guardia Civil. Los que hayáis dicho que eran marroquíes habéis acertado, no se podía saber. Si es morito no hay delito. Vienen los mejores, vienen a pagar las pensiones. Por favor, mandadnos más. La Guardia Civil detiene a 9 magrebíes dedicados al tráfico de drogas y los robos en viviendas de Ibiza. Marroquíes y argelinos dedicados a depauperar la seguridad de nuestro país. No se podía saber. Qué raro, eso no pasa, eso no ocurre. La Guardia Civil de Ibiza ha desarticulado un grupo criminal dedicado al tráfico de drogas y robos en viviendas de lujo de las islas. Vienen los mejores. La operación ha culminado con 3 entradas y registros simultáneos en la localidad de San Josep y San Antoni, y con la detención de 9 varones. Según ha informado este lunes la Guardia Civil, la operación Moradores tenía como objetivo desmantelar esta actividad delictiva, y en ella se ha contado con la colaboración de la policía local de San Antoni de Portmany. Mientras tanto, el bipartidismo regularizando a 500.000 ilegales, contribuyendo al efecto de llamada, ya que vengan cada vez más. Pues perfecto.
El grupo operaba en la isla, siendo su preferencia las zonas residenciales aisladas y las de gran afluencia turística. Pues perfecto, ¿no? Para incentivar el turismo, que cuando vengas a España te den una puñalada, te roben el móvil. Eso es lo que contribuye a que vengan más turistas y a crear riqueza, claro que sí. El modus operandi empleado consistía en la distribución de roles para maximizar la eficacia de los robos. Esta estrategia abarcaba desde la vigilancia y selección de sus objetivos hasta la posterior reventa de los efectos robados en el mercado negro. Tras efectuar un robo, guardaban los objetos sustraídos en lugares estratégicos para trasladarlos a la península por vía marítima. Fruto de la investigación se consiguió localizar la presunta morada de los ladrones, lugar donde almacenaban los efectos sustraídos, y hallaron también una plantación de marihuana, para uso recreativo por supuesto, porque les encanta la jardinería. Paralelamente se tuvo conocimiento de la preparación de un porte de mercancía que pretendían efectuar a través del ferry que conectaba Ibiza con Denia. Cuando hago chascarrillos hay gente que se enfada y que me piden seriedad, pero ¿qué vamos a hacer? Ya esto es para tirarse de los pelos, ya casi que mejor tomárselo con humor. Mientras se dificulta la llegada de venezolanos, nicaragüenses y cubanos que huyen del socialismo, que obviamente no votarían a Sánchez, y que tienen vínculos históricos, lingüísticos y en muchos casos familiares con España, pues se trae a toda esta gente que no tiene nada que ver con nosotros, que son incapaces de integrarse porque tienen una cultura completamente opuesta a la nuestra. De hecho, además, son machistas, homófobos y todo eso que el gobierno dice combatir. Y aquí tenéis una prueba, ¿no? El gobierno de Canarias se aprueba otros 24 millones para el gasto de los menas, pues para que se pongan a guindar móviles y a pasar marihuana. Pues bien, lo que aporta y lo que crea riqueza, mientras expulsamos a los españoles que tienen estudios, porque aquí en España es cada vez más difícil buscarse la vida. El Consejo del Gobierno de Canarias ha autorizado este lunes el incremento del crédito de diversas partidas presupuestarias de la Consejería de Bienestar Social para hacer frente a los compromisos y obligaciones relativos al gasto de menas por más de 24,1 millones. Que habrá que ver qué parte de ese dinero realmente no emplean para eso y qué parte de ese dinero pues se va a otras cuestiones, dejémoslo ahí. Por otra parte, el gobierno retira la senda de estabilidad de la votación del jueves para evitar una derrota segura. El Pleno del Congreso no votará finalmente los objetivos de deuda y déficit después de que tanto Junts como el PP reiteraran su voto en contra. Escribe Ana Martín para El Debate. Una derrota de Sánchez que le viene en muy mal momento, sobre todo cuando está siendo investigado todo su entorno por corrupción. El gobierno ha decidido retirar del pleno de este jueves la votación de la senda de estabilidad para no cosechar una derrota segura. Según la versión del Ejecutivo adelantada por Lo País, que esto es tanto como decir adelantada por el propio PSOE, Sánchez quiere agotar todas las posibilidades para alcanzar su pacto que, en su opinión, sería beneficioso para todas las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Bueno, si Sánchez dice eso es que va a ser perjudicial para todo el mundo menos para Sánchez. Es por eso que el Consejo de Ministros de este martes procederá a su retirada solo 2 semanas después de que el gobierno aprobara una senda de estabilidad idéntica a la que sometió a votación hace 2 meses. Javier Hidalgo se desvincula del negocio de las mascarillas. Mis problemas eran mayores. El antiguo CEO de Globalia se desvinculó ante el juez de las mascarillas que adquirió la trama Koldo. Tenía demasiados problemas en ese momento como para preocuparme de 10 vuelos de carga. La compañía estaba perdiendo 6 millones de euros al día. Mis problemas eran mucho mayores. Bueno, pero esto nos da pie a pensar que efectivamente, aparte del nexo que era de Aldama, aquí había nexos en común entre el caso Koldo, caso PSOE, el caso Begoña y el caso David Azagra, porque aparece en esta trama también el municipio Elvas en Portugal, donde supuestamente reside el hermano de Sánchez, que luego iremos a ello. Y podríamos hablar de caso Moncloa, con nexo de unión Pedro Sánchez, el superjefe de las tramas. La declaración de Hidalgo fue solicitada por Liberum, una de las acusaciones populares del caso Koldo. La Sala Segunda de la Audiencia Nacional ordenó citarle en calidad de testigo tras el portazo del juez. El antiguo CEO de Globalia no convenció a las partes, ya que ofreció durante su declaración hasta 3 cifras diferentes sobre el número de vuelos que la trama contrató con el holding de la familia, Probablemente esté mintiendo para intentar protegerse. La acusación popular que ejerce Liberum preguntó a Hidalgo si recibió órdenes o instrucciones del Ministerio de Transportes o alguien que actuara en su representación, y el CEO de Globalia afirmó que lo desconocía.
En otro orden de cosas, la audiencia avala que el juez Peinado investigue a la mujer de Sánchez por el caso Software. Escribe Alejandro Entrambas para El Debate: Begoña Gómez tendrá que explicar por qué puso a su nombre la herramienta que la Complutense pagó con fondos públicos. Decían que lo iban a archivar, que se acabó el caso Begoña, que era todo prevaricación del juez Peinado. Pues de momento parece ser que, Trariquete y Sánchez, la Audiencia Provincial de Madrid acaba de dictar un auto en el que avala que el magistrado Peinado, que investiga a Begoña, mujer de Sánchez, pueda continuar con el caso Software en paralelo a la causa principal. De esta manera, independientemente de la decisión que se tome el 30 de septiembre, la mujer de Sánchez tendrá que rendir cuentas sobre la apropiación de la herramienta informática que puso a su nombre a pesar de que se desarrolló con fondos públicos de la Complutense. Posible ilícito de malversación. El auto al que ha tenido acceso el Debate se refiere a la querella que interpuso Hazte Oír para que Begoña explicara por qué canalizó a través de una empresa de su propiedad el software. La sección 3 de la audiencia da vía libre para que Peinado investigue los hechos, dado que fue precisamente para ese máster para el que se había desarrollado gratuitamente el software del que, según el escrito de la querella, se habría apropiado Gómez, ofreciéndolo a través de la mercantil Transformación Social Competitiva. La audiencia recuerda que la esposa del presidente acudió a la oficina de patentes para poner a su nombre la herramienta informática. En el registro de ese organismo, dependiente del Ministerio de Industria, figura de su propiedad a título personal, es decir, para su interés personal. En otro orden de cosas, toca hablar del hermanísimo del reverendísimo. Hacienda considera al hermano de Sanchinflas no residente en España, pese a estar viviendo en Badajoz a 150 metros del despacho. Nota también de Alejandro Entrambas, escritor muy prolífico y muy buen periodista, es decir. El músico David Sánchez, hermanísimo del reverendísimo, figura en la agencia tributaria como no residente en España a pesar de que vive en Badajoz, tal y como adelantó el Debate en la casa de Lemus, como os adelantaba yo en la escaleta, el senador del PSOE y líder de los socialistas de Badajoz. El inmueble se encuentra a 150 metros de distancia del despacho de la corporación. Sin embargo, pues bueno, luego veremos el dinero que se ha ahorrado Sánchez. Para Hacienda, el hermano de Sánchez cuenta con este estatus especial desde hace 2 años y medio. Concretamente es del 24 de mayo de 2022, cuando finalizó los trámites para mudar su residencia fiscal a Portugal. En cambio, este periódico ha acreditado que está pernoctando en el inmueble de Lemus. Tras ser preguntado por el Debate por qué tiene acogido en su vivienda al hermano de Sanchinflas, dice que no tiene que dar explicaciones sobre quién entra en su casa. Ya dije ayer que sí que las tiene que dar, porque es una persona imputada. El control de la agencia tributaria. Hay un caso muy reciente en el que la cantante Shakira tuvo que acabar aceptando una condena por haber defraudado 14,5 millones. En ese momento usó decenas de fotografías publicadas sobre la cantante para acreditar que no vivía en Bahamas. Pues bueno, Sánchez tiene que explicar por qué aumentó, Sánchez, entiéndase el hermano, por qué aumentó el patrimonio hasta 1,7 millones de euros de forma supuestamente justificada. Se habría ahorrado pues una cantidad bastante suculenta de dinero por tributar en Portugal. Alerta en Vox por el posible espionaje de Nicolás Maduro, el narcotirano venezolano. Bueno, hay quien dice que nació en Cúcuta, con lo cual sería colombiano, tras la detención de un exdiputado. Por cierto, si fuese colombiano no podría haberse presentado a las elecciones. Vox ha enviado a sus máximos dirigentes una carta en la que les traslada preocupación por el hecho de que se haya podido ver comprometida la seguridad de las comunicaciones de las personas que tengan o hayan tenido contacto con el exdiputado nacional Víctor González Coello a través de su teléfono móvil. El motivo es su detención en el aeropuerto de Caracas. Aquí lo lógico es que Sánchez protestara por una intromisión de Venezuela en un partido político español. Spoiler, Sánchez no va a hacer nada. Allí le fue requerido su teléfono móvil, asumiendo por nuestra parte que los miembros de SEBIN hayan procedido a realizar un volcado de toda la información disponible en dicho dispositivo. Tras su deportación a España, el propio Víctor González subió un vídeo en el aeropuerto de Barajas en el que explicó que había sido desnudado e interrogado en una celda del SEBIN. Toca hablar ahora de medios de comunicación con 2 noticias. La guerra en la izquierda sacude a Cascajosa en Radio Televisión Española. Moncloa quiere repescar a López como CEO encubierto. La corporación pública celebra hoy una reunión extraordinaria para decidir si destituye a la presidenta de Radio Televisión Española, algo que en las últimas horas Cascajosa tenía muy complicado. Escribe Manuel Marín para Voz Populi: la guerra civil en el bloque de la izquierda, con la que el Consejo de Administración de RTV parece vivir en una permanente provisionalidad,
se recrudece hoy durante la reunión extraordinaria prevista para decidir una única cuestión: la destitución de Cascajosa o la prórroga de su mandato, que durante todo el día de ayer estaba en el aire. Cascajosa fue elegida presidenta interina y por tanto con un cierto carácter de temporalidad tras la sustitución de Elena, que hoy tendrá en su poder precisamente uno de los votos esenciales para permitir que Cascajosa siga. Del mismo modo, Cascajosa nunca gozó del apoyo expreso de uno de los consejeros considerados independientes, más allá de la batalla política de Unidas Podemos y Sumar. Bueno, esto es lo que os comentaba yo, ¿no? Contra el PSOE. Fuentes de Radio Televisión Española dan por hecho directamente que el futuro de Cascajosa va a depender de la decisión personal. Y yo me pregunto por qué tiene tanto peso Podemos allí cuando solo tienen 4 diputados, o el PNV. Vox no está aquí metido, ¿no? Y es la tercera fuerza de este país. En fin, ya preguntas estúpidas que nos hacemos. Ya sabemos que en España el peso de las votaciones no importan. Aquí importa lo que salga de los huevos morenos del señor que hay en esta foto. Que por otra parte, Pedro Sánchez mueve a Antonio Hernando a la transición digital para controlar las licencias de televisión. Bueno, si eres un medio no afín, no te doy la licencia o te hago perrerías. Bueno, esto solo puede pasar en repúblicas bananeras. Sanchinflas movió este lunes otra ficha en el organigrama monclovita. El presidente del gobierno situó a Antonio Hernando, hasta ahora director del gabinete de presidencia, en la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones, desde la que podrá controlar las regulaciones de las licencias de televisión. Es una Secretaría de Estado interesante, es una Secretaría de Estado que no debería de existir, digo yo, ¿no? Pero bueno, el líder del PSOE sigue sin premiar al exportavoz en el Congreso con un ministerio. El presidente Sánchez se ha decantado por sus dos viejos íntimos. El desembarco de Hernando en Moncloa generó polémica, ya que Isabel Rodríguez intentó acallar asegurando que su nombramiento era absolutamente escrupuloso y que no entraría en el régimen de incompatibilidades. En fin, mira, yo verdaderamente creo que hace mucho tiempo que los españoles deberíamos estar en las calles. No entiendo que estemos en el sueño de la marmota, verdaderamente no sé qué pasa, pero bueno. Sobre López y Hernando, que ahora formarán un tándem, recae el grueso de la gestión del Ministerio de Transformación Digital, a pesar de que el gobierno prefiere referirse a la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia. Bueno, realmente esto va a censurar. El PP a peras, Feijóo se abre, o a uvas. Feijóo se abre a la semana laboral de 4 días en algunos sectores manteniendo la productividad. Es decir, que compran totalmente el relato de Yolanda Díaz, ya ni del PSOE, ya directamente de Sumar. El líder del PP se ha abierto este martes a estudiar la implantación de la semana laboral de 4 días, ¿por qué no 2, ¿no? Ya puestos. Así lo ha manifestado en el contexto de la proposición de ley de conciliación que el PP va a llevar en breve al Congreso. A la espera de conocer más medidas importantes contempladas en esta proposición, el PP ya ha hecho público que formarán parte del texto la gratuidad de las escuelas infantiles, el incremento de los permisos de paternidad y maternidad, bueno, medidas socialistas que van a sufrir los empresarios. Yo no sé por qué coño hay gente que a día de hoy sigue diciendo que el PP es de derecha. El PP es el enemigo a batir antes que el PSOE. El PP es el pilar que impide que el PSOE caiga. Les disputan el relato. Si es que al final votar al PP es como votar al PSOE. Tenemos un modelo de mercado hiperregulado. No se puede montar un... Yo como autónomo podría contaros tantas y tantas y tantas cosas. Es imposible emprender en este país. Y el PP compitiendo no ya con el PSOE, con Sumar, a ver quién es más intervencionista, a ver quién es más socialista, a ver quién nos jode más a los que tenemos una empresa. Es increíble. Esto obviamente no lo dirá Federico, ni lo dirá Alsina. No te dirán Zasca, Ayuso, Sánchez. Hay que ver cómo gobierna, no lo que dicen ya a estas alturas de la película, da igual. La inmensa mayoría necesita autonomía horaria para compaginar tiempo de trabajo con la vida familiar. Y los que tenemos una empresa no necesitamos... No, nosotros solo estamos para pagar impuestos. Si nosotros trabajamos los 7 días de la semana es nuestro problema. Nadie nos ayudará si tenemos pérdidas. Pero en cambio, si contratas a alguien y te pide la baja, te jodes y te buscas la vida, aunque sea una baja inventada, ahora tienen que trabajar 4 días. Si tienes una mujer contratada, ahora hay que darle también días por la regla si ella dice que es una regla dolorosa y todavía te llaman explotador. Es increíble, en este país no se puede emprender, no se puede montar un negocio. Y el enemigo no es solo el PSOE. Interior adjudicó 900.000 euros más a la empresa familiar de Leticia Laufer, la amiga de Begoña Gómez. El Ministerio de Interior que dirige Fernando Grande Marlaska ha adjudicado 900.000 euros en contratos públicos a la empresa familiar de la que fuera directora de la filial de Globalia,
la amiga de Begoña Gómez, Leticia Laufer. Ya habíamos visto ayer los 6,4 millones, pues ahora resulta que desde Interior le entregaron más. Primero veríamos un contrato por valor de 681.000 euros y luego se sumaría otro de 205.285 euros. Pues si lo sumamos a lo que llevábamos ayer, estaríamos en 7,2 millones de euros por ser o por haberse callado la boca en el juicio o como premio por haber ayudado a Begoña, una de dos. Lo digo abiertamente, porque el silencio del gobierno me da pie a especular. Por otra parte, el número 2 del chavismo, Diosdado Cabello, carga nuevamente contra España, se creen superiores, se cree en el imperio. Este señor intenta meter mierda entre dos países hermanos para desviar la atención del fraude electoral que ha hecho. Al gobierno de España, por otra parte, le viene bien porque así no se habla de las corruptelas de Begoña. El ministro del Interior venezolano y número 2 del chavismo, Diosdado Cabello, ha cargado duramente contra la injerencia española, cuando en realidad lo que han hecho al traer a Edmundo González es allanar el camino a Maduro. Ya lo sabe, pero están haciendo una teatralización. Se creen superiores, se creen imperio, así se ha pronunciado Cabello en rueda de prensa este lunes desde el estado de Carabobo, capital Valencia de Carabobo, no es broma, se llama así el estado, y es Valencia la capital de ese estado, en la que ha señalado que en Venezuela no aceptan injerencia de nadie. Según el ministro venezolano, España tiene muchos problemas, pero el principal problema es que ellos se creen superiores. No, de hecho yo me creo igual a los venezolanos en tanto en cuanto me parece que tenemos un país tercermundista, una república bananera, por culpa del PSOE y por culpa de la no oposición del PP. Acto seguido ha reivindicado a África como la madre patria de Venezuela, ya ha acusado a España de querer atribuirse esa denominación. Bueno, a ver, Venezuela, igual que cualquier país hispano, incluida España, viene de un crisol de culturas, no de África ni de... Venimos del Imperio Romano, que fue el que nos entregó el derecho romano, fue el que nos entregó el latín del que emanan las lenguas romance. Venimos de la tradición clásica griega. Venimos, por supuesto, y de ahí viene nuestra moral, del cristianismo católico y universal, que nos hace iguales a todos los hombres desde muchísimo antes de que se creara la ONU o la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ya teníamos Isabel la Católica con el Tratado de Burgos. Y venimos también, sí, por qué no decirlo, de ese componente precolombino, de aquellos pueblos indígenas que nos legaron a nuestra gastronomía la papa o el tomate y varios vocablos. Venimos también de los germanos, como pueden ser los suevos, los vándalos o los visigodos, que unificaron el territorio nacional y de esa nobleza que emprendió la reconquista y esa unión, ¿no?, de todos los pueblos en contra del invasor, que culminaría con la batalla de las Navas de Tolosa en 1212, donde todos los reinos, a pesar de sus diferencias políticas, se unen para luchar contra los invasores. Sí, venimos de muchas partes, de África también, ¿por qué no decirlo? España geográficamente es un país euroafricano. Ceuta, Melilla, Canarias están en la plataforma continental africana, aunque culturalmente sean occidentales. Y Venezuela, pues es hija de ese imperio español y por ende su camino es indistinguible del de España, exactamente igual que podríamos decir de Chile o de México. Decir que solo de África no tiene ningún sentido. Negar a España es tanto como negar a tu padre. Ellos sabrán lo que están haciendo. Yo no niego a nadie, ni siquiera a los musulmanes, que también algo aportaron. Menos que los romanos, he de decir, pero también algo aportaron. No tengo ningún tipo de complejo de identidad racial, ni de ningún tipo. Y lo que está diciendo este señor, pues es simplemente una bravuconada para desviar la atención. Los españoles y los venezolanos no somos enemigos, como tampoco somos enemigos de los portugueses o de los italianos. La sanidad pública británica ya prioriza la atención a los inmigrantes antes que a los nativos. No ríais tanto de los ingleses, que esto en España es así desde hace mucho tiempo. También, desde que puso otra vez la sanidad universal, es alguien que no ha cotizado, trato prioritario, ¿no? Por encima un español que lleva aquí toda la vida pagando impuestos. Uno de los aspectos más irritantes e incomprensibles de la llegada masiva de inmigrantes ilegales en los países europeos es que las autoridades aplican una vara de medir con ellos diferente a la de los nativos, favoreciéndoles en multitud de aspectos, como las colas de sanidad. Si hablas inglés te toca esperar al final de la cola, en cambio los que necesitan intérprete, que obviamente aunque sepan inglés van a decir que lo necesitan, se saltan la cola. Así lo ha denunciado el candidato a líder del Partido Conservador, Robert Henrik. Pues esto en España lleva así desde hace mucho tiempo. De hecho, aquí en Canarias vienen guaguas cargadas de inmigrantes ilegales de los cetis y los pasan mientras que hay ancianos que están en ayunas esperando a que les hagan un análisis de pie, esperando. Ancianos. Mal que se lo hagan a un español de cualquier edad. Si se lo haces a un anciano es todavía peor. Y en el bloque de economía, el bienestar animal de la Unión Europea
amenaza el futuro de miles de granjas, supondrá un incremento en los riesgos de salmonela en los huevos y aparte pues pérdida de empleo. Bruselas ha dado el inicio a una iniciativa para que las gallinas que iban al aire libre y en las granjas adopten un sistema sin jaulas, algo que supondrá a los productores de huevo españoles una inversión total de más de 2.300 millones. El que no pueda hacer frente a esta inversión va a cerrar, obviamente. Según los datos de la Organización Interprofesional de Huevos y sus productos, muchas explotaciones van a tener muy difícil adaptarse, de hecho muchas van a quebrar. Cabe destacar que existen 4 sistemas de producción y bueno, de esta manera la iniciativa de Bruselas avanza hacia el fin del sistema de jaulas. Esto pues obviamente supondrá pues pérdidas económicas y además, como daño colateral, aumento en la mortalidad de los animales y también salmonela para los consumidores. Pero somos muy ecologistas y vamos a salvar nosotros, los europeos, el planeta. No los chinos, no los indios, no los americanos que contaminan mucho más, nosotros. Con esta noticia concluimos el podcast de hoy, día 24 de septiembre. Ya veis, buenas noticias. Sánchez cada vez en una situación más precaria, otras no tanto, pero bueno, ya vendrán tiempos mejores. Y muchísimas gracias a todos por verme, y venimos de Roma y de la cristiandad. No venimos de los musulmanes, aunque hayan tenido un aporte. En el caso de los venezolanos no vienen de África, aunque también los africanos han tenido su importancia en la percusión, ¿no? En la música, en la introducción de algunos alimentos como la yuca, pero no nos van a dividir. Todo este relato negro legendario indigenista no conduce a ningún lado, más allá de crearnos complejos sobre nuestra propia identidad. Yo tengo muy claro de dónde viene mi país. Tengo muy claro que al otro lado del Atlántico hay países hermanos, que la hispanidad es una, y estos comentarios estúpidos para desviar la atención de las propias corruptelas de los gobiernos, pues son eso, chascarrillos.